Baruch Hashem, seguimos estudiando la obra Orjot Tzadikim con la ayuda de Hashem, con la ayuda del cielo. Esta oportunidad vamos a hablar acerca del mal, es decir, el mal de los atributos malos y el remedio. Cómo poder conseguir que nuestro corazón se apegue a los atributos que nos van a permitir desarrollar más un apego al Santo Bendito. Al igual que los dolores y las molestias son padecimientos del cuerpo, los atributos malos también son un padecimiento del alma. Y esto es como el siguiente ejemplo. Al igual que un enfermo llega a sentir que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo, a los enfermos que sienten antojo de comer lo que no es sano para ellos, mientras que repudian lo que sí les hace bien, dependiendo de la gravedad de su enfermedad. Esto se parece como cuando un niño no desea beber el remedio que le da su madre porque le sabe mal. De la misma manera, así son las personas cuyas almas están enfermas, desean y gustan de los atributos malos y detestan los buenos atributos, detestan el buen camino, desprecian ir por él, pues les resulta muy escabroso y dependiendo de la gravedad de su padecimiento, también va a ser la gravedad o la dificultad que tendrán respecto de enfrentarse a una mejora en sus vidas, con posición a los atributos buenos, a las buenas cualidades. Esto es como escribió el profeta Yeshayahu, Isaías, que se expresa de estas personas de la siguiente manera. Hay de los que llaman al mal bien, y bien al mal, que cambian la oscuridad en luz, y la luz en oscuridad, que tornan dulce lo amargo, y amargo lo dulce. De ahí aprendemos entonces esta metáfora. Que cuando una persona está enferma, aquello que le hace bien le sabe mal. En cambio, aquello que le hace mal le sabe bien. Así son las malas cualidades. Cuando la persona está enferma de ellas, no puede abandonarlas porque el buen camino le parece escabroso, complejo, amargo, difícil. Y resulta que la persona termina despreciando la Torá, despreciando el camino de la sabiduría, despreciando el camino de la mejora personal por medio de la Torá y de las mitzvot. Y esto suele ser así porque la persona está enferma. No puede ver cuál es su error ni cuál es su problema. Pero entonces, la pregunta que nos hace aquí la obra es la siguiente. ¿Cómo y en qué consiste la curación de los que tienen el alma enferma? Aquí nos trae una respuesta hermosa y que culturalmente hablando pudiese no ser aceptada por muchos de nosotros, por lo menos en esta parte del mundo, porque no estamos acostumbrados a este nivel de relación con la sabiduría. Y la respuesta es la siguiente. ¿Cómo es entonces que vamos a curar un alma enferma? Responden nuestros sabios que consulten con los sabios, con los jajamim, ya que ellos son quienes curan las almas, para que les curen sus padecimientos con sus enseñanzas, hasta que regresen al buen camino. Es decir, los jajamim, la sabiduría que emana de ellos, y toda la sabiduría, el acervo de inteligencia espiritual y de sabiduría espiritual que emana de la Torá, son el remedio para el alma enferma. Quien esté así debe acercarse al médico. Yeshua, nuestro Mashiach, también lo enseñó en su oportunidad, que solo los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Y sobre aquellos que reconocen sus atributos malos y no se dirigen a los sabios para curarse de ellos, dice la escritura, el rey Shlomo dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Es decir, hay cuya persona está en la categoría de reconocer sus atributos negativos y malos, y sin embargo,
a pesar de que sabe que esa es su situación y que esa es su enfermedad, no se acerca a los jajamín, no se acerca a los sabios para poder ser ayudado, pues han caído en la categoría de insensatos, ya que desprecian la sabiduría y también desprecian la disciplina, es decir, el musar. Hay muchos hombres cuyo deseo es emprender el buen camino y que sin embargo no saben qué es lo mejor para ellos. Pasan los días pensando en alcanzar altos niveles, pero sin haberlo logrado en toda su vida. Esto se debe a dos factores que vamos a revisar ahora. El primero es por no reconocer sus faltas ni darse cuenta de sus caminos equívocos. Es decir, ya que la persona no tiene conciencia cuáles son sus errores, sus malas midot, menos conoce cuál es la solución para regresar de los caminos equivocados por los cuales deambula. Es como el caso de una persona llamada Rubén que busca a otra persona llamada Shimón. Sucede que Rubén busca a Shimón, pero no lo conoce, es decir, lo busca sin conocerlo. Aunque lo busque todo el día, no lo va a encontrar, por mucho que esa sea su intención, pues podrá atravesar por su camino varias veces la persona a la que busca, pero sin poder reconocerlo. Lo mismo pasa con esta persona. Aunque siempre piense en lo que debe hacer y busque hacer el bien, no lo consigue dado que desconoce su propia falta. De ahí entonces que requiera de un médico, de un doctor del alma, que lo guíe, que le eduque, que le pueda decir cuáles son las faltas en su camino, en su dirección, y que le permitan encontrar entonces la senda del bien, para que él pueda también hallar el remedio de su alma. Y existe la persona que es consciente de sus atributos malos. Esta es otra persona, es decir, otro factor que nos podrá ayudar a descubrir cuál es el remedio que requiere nuestra Neshama. Esta persona que es consciente de sus atributos malos y tiene la intención de despojarse de ellos para hacer de su vida una persona cuyos atributos sean atributos buenos, sin embargo esta persona no lo consigue. A lo largo de toda su vida, anda por el camino recto, ¿ok? Desea andar por el camino recto, dado que, sin embargo, por más que se esfuerza, o por más que en realidad tiene la intención, esa es la palabra correcta, tiene la intención, no hay esfuerzo, sino que tiene la intención, siente pereza de buscar los atributos buenos. Es decir, tiene la intención de despojarse de ellos para hacerse de atributos buenos, pero siente flojera, siente pereza, no se anima, no va más allá, no da el paso siguiente respecto de su mejora. Este caso se parece al mismo, al que vimos anteriormente, al de Rubén, que busca a Shimón. Y sí lo conoce, pero de todos modos no lo encuentra, puesto que no lo busca como es debido, es decir, conoce los malos atributos que tiene, pero no se esfuerza, no lo busca como es debido, es decir, no busca el remedio para los malos atributos como se debe. Sobre este caso dice el versículo, la lengua del justo, este es el versículo más importante de lo que estamos hablando hoy día, la lengua del justo es como la plata fina. ¿Cómo explicamos esto? Que la lengua del justo es como la plata fina. Estas palabras deben interpretarse así. Quien va con la persona a la que le debe para pagarle, con plata según su peso, y esta persona, el acreedor, no se cerciora, el acreedor en este caso seríamos nosotros, ¿ok? Si no nos cercioramos de que las pesas sean correctas y de que la balanza sea precisa, o si ya se cercioró de ello, pero no es un experto para contrastar, es decir, comparar la calidad de la plata, corre el riesgo de sufrir una pérdida, sea por el peso o sea por la calidad de la plata, dado que habrá ocasiones en que
rechace la plata y elija la escoria, es decir, quien finalmente recibe el pago, pudiese ser que al momento de analizar si este pago corresponde efectivamente a plata, y como no tiene experiencia, como no tiene la expertise suficiente, muchas veces va a elegir en lugar de la plata, va a elegir escoria. Y habrá otras en que cobre menos de lo que se debe. Por lo tanto, va a pesar de manera incorrecta y finalmente va a ser perjudicado en su análisis por medio de una mala balanza. Cualquiera sea el caso, la persona que no tiene la suficiente inteligencia espiritual, la sabiduría espiritual, cualquier sea el caso, va a cometer un error porque carece de las herramientas que solamente los expertos le pueden brindar. ¿Me van siguiendo la idea? O incluso si es un experto para comparar la plata y su forma de medirla, si no observa con el debido cuidado, podrá haber escoria mezclada con ella. Pero si es experto, es decir, una persona que se ha dedicado, que ha entendido cuáles son los pasos, las herramientas, los niveles que debe vigilar, podrá medir para contrastar y para evaluar la plata como es debido, entonces va a recibir su pago correcto. Ahí entonces la plata es pura según su peso preciso. Y debido a esto es que Shlomo comparó la lengua del recto con la plata pura. ¿Por qué? Porque el recto pudo revisar sus palabras antes de decirlas. Es decir, pudo el hombre recto discernir entre el bien y el mal. Es experto en evaluar cada atributo, cada mala cualidad la desechó como una escoria y se quedó solamente con los buenos atributos y observó y meditó propiamente en cada actitud, en cada atributo. Además, se esforzó físicamente e intelectualmente en este análisis para despojarse de la insensatez y de esa manera tomar el entendimiento extirpando así toda la escoria que tiene mezclada con la plata fina, que sería los buenos atributos, la Torá que nos sirve, con la escoria, que es todos los malos atributos que no nos sirven y que finalmente nos enferman. Para esto tenemos entonces que ir a nuestros sabios, a nuestros jajamín, quienes son las personas que nos guían en nuestro progreso espiritual. Hashem les dio a ellos el poder, la autoridad, la sabiduría para poder educar nuestros corazones en el camino de la Torah. También hay el tipo de persona cuyo comportamiento varía sin ser constante. A veces practica tal conducta, a veces la abandona y adopta otra. Siempre hace lo mismo. Este se parece a la persona que quiere ir a la ciudad sin conocer las sendas ni los caminos que lo dirigen hacia ella, por lo que se confunde en su trayecto. Una vez toma un camino a lo largo de la Parangana sin encontrar la ciudad, luego toma otro camino a lo largo de la Parazanga, se pierde, regresa y sigue sin encontrar la ciudad. Sobre tal persona, escribió el sabio, los esfuerzos de los necios les cansan porque ni siquiera saben cómo ir a la ciudad. Esto está escrito en Coelet, capítulo 10, versículo 15. ¿Cuál es la idea de esto que nos viene diciendo aquí el Rab? Es que la persona muchas veces toma el camino de la mejora, de los buenos atributos, y sin embargo, luego abandona el camino porque finalmente la persona no es persistente en esta sabiduría. Los toma por un tiempo, luego los menosprecia y termina por abandonarlos. Este es otro tipo de persona que reconoce el buen camino, toma el consejo de los sabios por un tiempo, pero luego lo abandona probablemente porque se frustra o le faltan ciertas cualidades que pudiésemos ser perfectamente nosotros, que muchas veces hemos abandonado ciertas sendas de los sadiquín
que nos permiten el desarrollo y el avance espiritual y personal. El Eterno nos ayude a entender entonces cuál es el mal, es decir, el mal de los malos atributos que están en nosotros, reconocerlos, saber cuáles son aquellas cosas que debemos cambiar, que debemos mejorar, y a quiénes debemos acudir para que ellos funcionen como los doctores, los médicos de nuestra Neshama, de nuestra alma, de nuestro comportamiento, y nos permitan así conocer cuál es la plata de la escoria, diferenciar, cuál es el camino correcto que debemos seguir y cuál es el remedio que, aunque a veces sabe mal, debemos tomar para poder mejorar nuestro comportamiento. Que Hashem nos ayude y nos bendiga y nos dé a todos un excelente día y una excelente semana. Que el Eterno les bendiga a todos. Shalom, shalom.